El video de hoy tendrá un formato un poco distinto al usual para nuestros seguidores de siempre. Cubriremos las 10 principales de los métodos de tortura y ejecución más perturbadores empleados a lo largo de la historia. Esto no es una lista de los 10 mejores como tal, pero estaríamos muy interesados en escuchar de usted en los comentarios cuál cree que es el peor y por qué. Estos métodos de tortura son tan crueles como creativos, a menudo llevando a cabo alguna forma de castigo irónico. Algunos de estos métodos se llevaban a cabo en lo más profundo de las oscuras mazmorras de la élite gobernante, mientras que algunos eran eventos públicos para que todos vieran y fueran advertidos de las brutales consecuencias de la desobediencia. Primero está Lingchi, también conocido como muerte por 1000 cortes. Lingchi es un espantoso método de tortura que probablemente hayas escuchado mencionar. Sus orígenes se pueden rastrear hasta el siglo IX a.C. y se utilizó hasta principios de 1900. Se reservaba para los delitos considerados más atroces, como alta traición, asesinato, pero en ocasiones se utilizaba para delitos menores. La víctima sería atada a una estaca a la vista de todos. Pequeños pedazos de carne serían cortados con las cuchillas más afiladas. No lo suficiente como para causar un sangrado masivo, pero a través de este proceso se repetiría tantas veces como fuera posible para que la víctima estuviera sujeta a un largo periodo de sufrimiento. El torturador comenzaría con las extremidades, cortando carne de los brazos y las piernas antes de pasar al pecho. El proceso generalmente duraba alrededor de 20 minutos y una docena de cortes antes de que una persona sucumbiera por la pérdida de sangre. Aunque si la familia de la víctima podía sobornar al torturador, el primer corte ofrecería una muerte más rápida. Sin embargo, existen registros de casos en los que se administraron hasta 100 o incluso 3000 cortes, con el procedimiento durando horas. Incluso después de la muerte, los cortes a menudo continuaban para desecrar aún más el cuerpo y humillar a la víctima. Bajo las creencias de Confucio, existe un tabú contra cortar o alterar el propio cuerpo. Por lo tanto, Lingchi sería un castigo tanto espiritual como físico. Número 2. El águila de sangre. El águila de sangre era una tortura empleada por los invasores vikingos desde el siglo IX. La práctica implicaba que una víctima fuera sostenida boca abajo desnuda, mientras que, de manera ritualista, otro vikingo cortaría a lo largo de la espalda con una espada corta o un hacha. El objetivo era separar las costillas desde el cuello hasta el lomo. Una vez que las costillas estaban separadas, se las tiraría hacia afuera para formar las alas de un águila. El toque final era sacar los pulmones a través del enorme agujero en la espalda y luego cubrir las costillas con ellos. Si has visto la película Midsommar, sabrás de qué hablo. Es justo decir que el nivel de trauma infligido resultó en una muerte rápida de la desafortunada víctima. Es importante destacar que la información sobre el águila de sangre no proviene de la arqueología, sino de las sagas. Poemas o historias vikingas, a menudo escritas muchos años después del evento. La saga de Orkneyinga fue la primera en mencionar un águila de sangre. Estos cuentos frecuentemente están cargados de simbolismo y presentan figuras legendarias. No se puede afirmar con absoluta certeza que las águilas de sangre fueran una práctica real, pero si existiera, ciertamente habría sido una vista terrible de presenciar y una forma excruciating de morir. Con el número 3 tenemos colgado, dibujado y cuarteado. Ser colgado, dibujado y cuarteado era un método de ejecución utilizado en la Inglaterra medieval desde el siglo XIV hasta 1803, cuando se realizó por última vez. Estaba reservado para aquellos condenados por alta traición y diseñado para humillar a una persona durante sus últimos momentos. El condenado sería primero dibujado, atado y arrastrado por las calles por un caballo. El destino sería un conjunto de horcas donde el prisionero sería colgado, aunque de una manera que sobreviviría, dejando a la víctima colgando y agitándose hasta perder el conocimiento. En esta etapa serían desentrañados y las entrañas serían quemadas en un fuego. Finalmente, el desafortunado prisionero sería desmembrado.
Esto a menudo se lograba atando cada extremidad a un caballo diferente, los cuales luego eran obligados a correr en direcciones opuestas, resultando en el desgarro del cuerpo. Lo que quedaba del cadáver luego se exhibía por toda la ciudad, a menudo en las puertas de entrada. Una de las víctimas más famosas de este castigo fue Guy Fawkes, uno de los principales conspiradores de la conspiración de la pólvora. La traición contra el rey se castigaba de manera tan violenta, ya que la traición se veía como un afronto al orden divino del reino. Tampoco perjudicaba que fuera un enorme disuasivo para cualquier enemigo potencial del rey. En cuarto lugar se encuentra el escafismo. El escafismo fue un castigo y forma de ejecución desarrollada por primera vez en la antigua Persia tan temprano como el 500 a.C. de Staró. Fue registrado por primera vez por Plutarco, un antiguo historiador griego, por lo que es importante notar que esto fue registrado muchos años después. El escafismo fue diseñado para que el condenado fuera lentamente devorado vivo por todo tipo de insectos y gusanos. La víctima sería colocada dentro de un tronco ahuecado o un bote estrecho en un pantano, con los brazos y las piernas sobresaliendo. Luego se obligaba al condenado a beber una mezcla de leche y miel hasta que vaciaban sus intestinos y vomitaban. Luego se cubriría toda su piel con la mezcla y después se les dejaba al sol. Los diversos fluidos corporales y la miel de olor dulce atraerían moscas que pondrían huevos y atraerían ratas que a través de su mordida causarían infecciones. A medida que la víctima perecía lentamente, se le alimentaría más con la leche y la miel, agravando aún más su condición. Finalmente, la víctima no sería más que un desastre podrido después de soportar esta tortura durante hasta 17 días. Para el número 5, tenemos la cuna de Judas o la silla de Judas. La cuna de Judas es un dispositivo que resultó en una tortura brutal para aquellos desafortunados que fueron sometidos a ella. Se utilizó ampliamente durante la Inquisición española como medio para extraer confesiones e información. La cuna de Judas era un taburete con una pirámide en lugar de un asiento convencional. Una víctima sería bajada sobre la punta de la pirámide, de modo que la punta se insertaba en su cuerpo. Sus manos y piernas serían atadas de tal manera que su peso no se desplazaría a ninguna otra parte. Luego se atarían pesas a los pies de la víctima mientras su pirámide comenzaría a desgarrarlos lentamente. A menudo, la punta de la pirámide sería engrasada. Aquellos que se desmayaran debido al dolor serían retirados de la cuna, aunque la tortura se reanudaría una vez que hubieran recuperado la conciencia. Como puedes ver, no hay duda de si se llevó a cabo esta forma de tortura con muchas de las cunas que han sobrevivido hasta el día de hoy. Número 6. Tortura de ratas. El uso de animales para infligir dolor y sufrimiento es un tema común a lo largo de la historia de tales torturas, con las ratas desempeñando un papel prominente. La tortura de ratas se empleó desde la época isabelina y tan recientemente como el gobierno de Augusto Pinochet. Los métodos difieren, pero a menudo implican mantener una rata en un espacio cerrado, como un contenedor de metal o una jaula. Este contenedor se adjuntaría al torso de la víctima y luego se aplicaría calor al contenedor. La rata, en un intento por escapar del calor, solo tenía una forma de escapar: roer a través de las entrañas. Durante el gobierno de Pinochet se introducirían ratas en una persona utilizando un tubo telescópico insertado en un orificio de la persona. El miedo a las ratas es un miedo humano común. Desde la forma en que sus pulgas pudieron propagar la peste negra hasta su uso para quebrantar a Winston Smith en 1984, las ratas se han convertido en un símbolo de muerte y decadencia. Número 7. Tortura de sierra. La tortura de sierra podría evocar recuerdos de la franquicia de películas y sus torturas sádicas y elaboradas. Pero a lo largo de la historia humana y en todas las culturas, muchos han sido condenados a muerte por aserrado. La ejecución, generalmente pública, era para rebeldes o personas en contra del status quo, como los primeros predicadores cristianos. Una de las formas más brutales de practicar la tortura de sierra sería atar a una persona por las piernas a dos postes, suspendida boca abajo y con las piernas separadas.
Una sierra embotada, como la que usarías para cortar un árbol, comenzaría a cortar a una persona por la mitad, comenzando por la ingle. El proceso no sería rápido, con el fin de prolongar el sufrimiento. Como la persona estaba suspendida boca abajo, el cerebro recibía un suministro constante de sangre, lo que resultaría en que la víctima permaneciera consciente más tiempo del que podrías esperar. No sería hasta que la sierra alcanzara los órganos principales y los vasos sanguíneos en el torso que una persona probablemente sucumbiría al trauma masivo. Para el número 8, tenemos aplastada hasta la muerte con la historia de Margaret Clitheroe. Esta es una historia que mi hermano y yo escuchamos cuando éramos más jóvenes, creciendo en la ciudad llena de historia de York. Durante las purgas católicas de los 515, Margaret fue condenada por albergar a sacerdotes que vivían escondidos. Después de ser condenada, fue sentenciada a muerte por aplastamiento, a pesar de estar embarazada de su cuarto hijo. Desnudaron a Margaret y le ataron un pañuelo en la cara. Luego la hicieron acostarse sobre una roca afilada del tamaño del puño de un hombre en la parte baja de su espalda. Luego colocaron la puerta de su propia casa encima de ella y gradualmente colocaron grandes rocas y piedras sobre la puerta. Fue aplastada lentamente hasta la muerte, durando 15 minutos, antes de finalmente sucumbir a la presión. Tal era el peso colocado sobre Margaret. Sus costillas fueron hechas para estallar desde su piel. Luego su cuerpo fue dejado durante 6 horas antes de ser retirado. Es probable que en tu propia ciudad natal existan historias de individuos sometidos a horribles ejecuciones. Definitivamente, vale la pena investigar si no estás al tanto de tales casos, ya que cuando éramos más jóvenes, mi hermano y yo a menudo pasábamos por el lugar de su ejecución y donde vivía. 9. Trapado. También conocido como colgamiento palestino, era una forma de tortura donde las manos de la víctima se ataban detrás de su espalda antes de ser suspendidas por una cuerda unida a sus muñecas. Tal posición resultaría en hombros dislocados, daño permanente al cuerpo y, si se mantenía durante más de una hora, probablemente la muerte. Fue ampliamente utilizado durante la Inquisición española para extraer confesiones y por el régimen nazi en los campos de concentración para castigar a aquellos que se consideraban poco cooperativos. Muy a menudo, la tortura se llevaba a cabo con el trauma adicional de pesos atados a los pies de los cautivos, lo que ponía aún más tensión en sus hombros. En otros casos, una persona era izada y luego dejada caer antes de ser detenida abruptamente. Aunque algunas torturas involucraban dispositivos complejos, muchos métodos efectivos se empleaban con algo tan simple como una cuerda. Y finalmente, tenemos el par de angustia. El par de angustia o el par de asfixia es un método de tortura que simplemente va más allá de lo cruel. Se informó que se utilizaba como método para extraer información de las víctimas de un ladrón sobre dónde estaban los objetos más valiosos o para extorsionar dinero. Se informa que fue desarrollado por un ladrón llamado Paglioli y se utilizó como una mordaza incómoda que podría usarse para infligir serias a una vez que el par había sido insertado en un orificio, la llave al final se giraría para expandir las secciones del par. Una vez que se había girado la llave, era muy probable que una víctima revelara toda la información solicitada, ya que el dolor ardiente era demasiado. La amenaza de que la llave se girara nuevamente y causara más daño era más que suficiente para quebrantar a una persona. Además, la llave podía ser retirada, bloqueando la posición del par en su posición expandida, permitiendo al extorsionador exigir más por la devolución de la llave, ya que sería increíblemente difícil o doloroso remover el par de angustia sin ella. Si el par de angustia se usó para torturar brutalmente a prisioneros políticos, o si se usó como forma de ejecución, parece poco probable. Pero la forma en que el par se usó para agravar la ya horrenda experiencia de ser robado, incluyendo un nivel de tortura, significa que vale la pena discutirlo. Este ha sido un tipo de video bastante diferente al que usualmente hacemos, y por lo tanto, agradeceríamos mucho tus comentarios si disfrutaste este tipo de contenido o no.